Un hombre trajeado llamado Carl Reisman se sumerge en el metro de Nueva York, atento a todos los detalles de su alrededor. Carl es silencioso, aún no domina el idioma y siente fascinación por cómo los vagones penetran en el andén y sus colores centellean ante su mirada. Tras un vaivén de estaciones, un hombre con sombrero y vestido de negro se sienta cerca suya y Carl cree reconocerle. Su memoria parece bombardearle con recuerdos de su pasado en Alemania, los mítines masivos, la persecución cultural, ética y religiosa, la guerra, el exterminio, las torturas y la felicidad de las despreocupadas fiestas contrastaba con el sufrimiento de millones forzados al trabajo, al hambre y a sustentar a aquella raza superior. Llegó el final de la guerra y Carl Reisman escapó de aquel infierno, sabiendo que podría volver a encontrarse de nuevo con aquel hombre que juró vengarse de él en uno de estos campos. Tras un cruce de miradas y reconocerse mutuamente, da comienzo una frenética persecución alimentada por la venganza. Carl huye por un andén abandonado, mientras evoca por última vez el campo de exterminio de Belsen, el campo que Carl Reisman, antiguo miembro de los Schutzstaffel, dirigía. Tras tropezar y acompañado de un montaje frenético y profundamente tétrico, aquel inmigrante que entraba hacía unos minutos temeroso al suburbano muere tras ser atropellado por el metropolitano, a la vez que como lectores descubrimos que aquel persecutor se encontraba únicamente en las fantasías nerviosas de Reisman y que ambos eran totales desconocidos. Esta historia, escrita por Al Feldstein y dibujada por Bernard Krigstein, fue publicada en 1955 en la revista Impact, una de las últimas propuestas que la editorial de EC de Bill Gaines lanzó al mercado a mediados de los 50, quizá en el momento más crucial de su historia. El interés de Impact era el sorprender al lector con historias que al final albergaran una conclusión inesperada, siendo en este caso la revelación de que el protagonista no es un judío perseguido por un ex líder nazi, es un ex líder nazi cuyo afán por pasar desapercibido le vuelve paranoico hasta causar su propia muerte. Titulada como Master Race, no es solo una de las mejores historias de la revista Impact, sino que quizás sea la más representativa de los cómics que se produjeron durante los años 50 en EC. ¿Qué tenía Entertaining Comics y no otras editoriales para hacer tan importante una historia como esta? Visto desde un punto de vista histórico, se tardó muchos años en que los cómics hablaran seriamente del Holocausto, y recordemos que Master Race no fue más que una historia de 8 páginas para una revista de comic books publicada a finales de la Edad de Oro. ¿Qué queremos decir con esto? Pues no más que lo evidente, que EC fue una editorial revolucionaria, y en este vídeo pretendemos mostrarte, una vez más, el porqué. Lo primero es lo básico, recordaros, porque ya tenéis un vídeo para adentraros a fondo, la historia de esta editorial, íntimamente unida a la otra gran potencia del cómic de su tiempo. Max Gaines vendió a DC su empresa All American Comics, la casa originaria de Flash, Linterna Verde, Wonder Woman y la Sociedad de la Justicia de América, fundando por el camino Educational Comics. Así nació EC, la antigua EC, que producía comic books de la Biblia, hitos de historia norteamericana y biografías ilustradas. Es decir, historias no excesivamente rentables, pero que eran de las pocas que sorteaban las críticas de las asociaciones de padres. Sin embargo, tras morir Max en un accidente durante 1947, su puesto como dueño de EC fue heredado por su hijo William, pasando por géneros como los westerns, el romance y el crimen, y sería gracias a un último volantazo que en EC comenzarán a producir historias diferentes, centradas esta vez en el terror y lo adulto, y fue ahí donde encontraron su verdadero nicho de lectores y donde decidieron volcar parte de su línea editorial, financiada por Gaines y supervisada por los autores a la par que editores Al Feldstein, atraído por el realismo impactante, y Harvey Kurtzman, de un estilo más desenfadado y caricaturesco, pero no con menor crítica social. Tales from the Crypt surgió de una serie policíaca llamada Crime Patrol. La ciencia ficción, otro campo prolífico para EC, provocó la conversión de Saddle Romance en Weird Science y A Moon, A Girl, A Romance en Weird Fantasy.
La trilogía del terror se cerraría a partir de 1950 con The Vault of Horror y The Hound of Fear, pero esta última acabaría siendo renombrada Frontline Combat, centrada en historias bélicas realistas y ajenas al patriotismo habitual. Fruto de este variado éxito, EC produciría en pocos años series como Two-Fisted Tales, también bélico, Shock Suspense Stories y Crime Suspense Stories, que aglutina diferentes géneros con el fin de mostrar historias sin un final arquetípico feliz para sus protagonistas, y sin olvidarnos de Mad, que en sus inicios fue un comic book de género satírico que abordaba la actualidad de los Estados Unidos de los 50 y parodiaba series célebres de otras casas del cómic. Y por cierto, de tanto mencionar colecciones míticas, seguro que te están entrando ganas de leer los cómics que hemos y que estaremos mostrando a lo largo de este vídeo, como por ejemplo Shock Suspense Stories, Weird Science o, sin ir más lejos, los 5 números legendarios de la revista Impact. Pues podréis haceros con estas y muchas más historias en Generación X, nuestro mecenas de este vídeo. Si quieres convertirte en un auténtico arqueólogo del cómic y disfrutar del grafismo de Jack Davis, las historias de Harvey Kurtzman o de nuevo la gloriosa Master Race, tienes la oportunidad de hacerlo con la más amplia variedad de cómics clásicos que podrás adquirir desde los enlaces que te incluimos en la descripción, que te redirigirán a la web de Generación X. A nuestro parecer os recomendamos empezar cronológicamente, como por los 5 tomos de Tales from the Crypt, pero si queréis imbuiros rápidamente en una historia como la que te estamos mostrando, no lo dudéis. El tomo único de Impact es una muestra de lo mejor que pudo hacer la editorial EC. Y ahora continuemos con el vídeo. Estas temáticas diferentes mostraban características únicas, que a su vez eran buenos ejemplos de los autores que les daban forma, mientras que Al Feldstein en colecciones como la trilogía del terror o las epopeyas de fantasía y ciencia ficción optaba por guionizar historias más oscuras con un grafismo realista, algún toque macabro y rotuladas uniformemente a máquina, Harvey Kurtzman primaba la efectividad, los escenarios fantásticos, los rostros y expresiones energéticas y un rotulado a mano por cada uno de los autores con los que trabajaba. Y pese a este en apariencia conflicto de filosofías, los editores no eran los verdaderos protagonistas de las colecciones, tampoco sus memorables portadas o historias individuales. Realmente otro aspecto que hizo grande a EC fueron sus autores, o mejor dicho, la cultura que desarrolló la compañía a su alrededor. Si os pasáis por nuestros vídeos de la Edad de Oro escucharéis varios nombres de artistas, no demasiados, pero alguno aparecerá, y ello es debido a que aunque hubiese cientos de guionistas y dibujantes detrás de los comic books, no eran acreditados por su trabajo. Era una práctica bastante extendida. Si en sus comienzos no era extraño, ya que ser dibujante no era un trabajo del todo honroso, en los años 50 era anecdótico y solo reservado a equipos de renombre o empresas, contadas por supuesto, que quisieran mostrar los nombres de los artistas que realizaban aquellas historias. La propia DC Comics no comenzó a reconocer a sus autores hasta los años 70, porque sus editores consideraban a los personajes como las verdaderas estrellas, y en EC era todo lo contrario. Gracias a Al Feldstein y sustentado en un hecho como que las historias eran siempre autoconclusivas e independientes, los dibujantes eran las celebridades. Sus acérrimos lectores buscaban en sus portadas o interiores firmas de renombre, como las de Wally Wood, Joe Orlando, Johnny Craig, Frank Frazetta, Jack Davis, John Severin, Bill Elder o Al Williamson, un aspecto potenciado por la incorporación de apartados con biografías y fotografías de los mismos, secciones de correo a la redacción o incluso relatos que sirvieron para atraer no solo nuevos lectores, sino que además les hizo seguidores acérrimos de las cabeceras de EC. Y de nuevo, esto no era nada común para el cómic de toda la vida. Eso era algo propio de su respetable hermano mayor, las tiras de prensa, donde muchas veces cobra más protagonismo la visión narrativa y plástica del autor que la historia que pretendía contarnos. A estos artistas se les permitió encontrar y desarrollar una personalidad, cualidad que costó mucho implantar en la industria del cómic generalista y que se impuso en EC gracias a una libertad creativa y unos contratos muy bien pagados, que motivaban a sus autores a trabajar en exclusividad y darlo todo en sus historias de 6 a 8 páginas, pese a que fueran freelances y no tuvieran un contrato fijo. Muchos de estos talentos gozaron de gran prestigio en los diferentes proyectos que se involucraron tras el cierre de los cómics de EC. Algunos, como Wally Wood, fueron un absoluto portento gráfico desde sus comienzos, trabajando para estrellas como Will Eisner, Harold Foster y dibujando historias de superhéroes, o como John Severin, que en vida de EC llegó a escribir y dibujar considerables historias
historias bélicas, se convirtió en uno de los grandes autores del cómic, llegando a ilustrar a personajes míticos como los comandos de Nick Fury en Marvel o al Sargento Rock en DC. Sin olvidarnos de la siempre venerable Mary Severin, que fue la gran responsable del color que evocaba una aura mágica, cruda y tenebrosa en los cómics de la editorial. Y aquí hacemos un paréntesis para hablar una vez más de Bernard Krigstein, el dibujante de Master Race. Como decimos, la redacción de EC no solo cultivó talento. Al fin y al cabo, si gozas de buenas ventas, reconocimiento y encima eres libre para proponer y dibujar argumentos, vas a acabar atrayendo autores que pretendan llevar el cómic a otro nivel. Y eso mismo le ocurrió a Krigstein. Él era pintor, no dibujante de cómics. Es más, realizó muy pocas historietas, sin embargo, sentía que el medio podía llegar a ser un arte, más que un mero producto para entretener a chavales, como se ha creído durante décadas. No afirmaba que el cómic podía emular a las tiras de prensa en prestigio, sino que era su propio medio artístico. Es por ello que sus historias siempre tenían un aspecto diferenciador. Era como una apuesta entre el dibujante y su editor y guionista Al Feldstein. A ver hasta dónde podemos llegar. Es más, el citado Master Race no estaba contemplado para ser publicado en Impact. Originalmente los lectores deberían haberlo visto en Shock Suspense Stories y en una historia con menor paginación. Pero Krigstein intentó llevarlas más allá de lo que se creía posible, y dio forma, esta vez reubicada para su publicación en Impact, a una historia revolucionaria, cuyas imágenes nos evocan movimientos de vanguardia como el futurismo, a la vez que rompe la secuencialidad estándar de la página para convertir una caída en una verdadera tragedia digna de uno de los mayores artes experimentativos como es el cómic. Esta colección fue enmarcada en la conocida como New Directions de EC, junto con otras como Valor, Aces High, Psicoanálisis o MD, traducido a Urgencias. Esta línea editorial pretendía traer a la palestra nuevas temáticas más maduras y suplir la pérdida de títulos por culpa del Comics Code a partir de 1955, que había disminuido las ventas y obligado a descontinuar las grandes sagas de terror de la compañía, además de otras publicaciones subversivas como las bélicas, y les llevó a juntar de forma desesperada Weird Science y Weird Fantasy en Weird Science Fantasy. El Comics Code fue lo peor que le pudo pasar a EC, no porque sus historias trataran únicamente sobre temas adultos o abordaran temáticas no aptas para menores. En ese sentido, sus autores siempre fueron discretos, sino porque en sus historias aparecían numerosas situaciones controversiales para la sociedad del momento. Recordad, un país que se proclamaba a sí mismo como el vencedor de los nazis y que comenzaba a establecerse como la gran superpotencia de su tiempo bajo la bandera de la eterna libertad. Un país que pese a su autoseñalada grandeza se esforzaba por ocultar su cercano colaboracionismo alemán en la carrera espacial, el racismo y segregación presente en gran parte de su territorio, y comenzaba a hacer habitual su esmerado interés por interferir en guerras en la otra punta del mundo. Ese sí fue el verdadero motivo de la caída de los cómics de EC, en cuyas historias, como os hemos adelantado, podemos ver explícitas denuncias al racismo sistematizado y a una sociedad que discriminaba a todo aquel que pensara o que fuera diferente. También en colecciones enteras como son Frontline Combat, que muestran más que a sargentos y a héroes victoriosos, a jóvenes asustados que se cuestionan la legitimidad de los conflictos a los que son arrastrados por su país. Los cómics de EC, al contrario que sus grandes y titánicas competidoras, tomaban a su público por gente inteligente, y no lo decimos desde el sentido elitista, sino que creían que aquellos niños, jóvenes e incluso adultos que leían cómics podían reflexionar sobre los trasfondos que se trataban en aquellas historias, más que limitarse a comprar semana tras semana las fantásticas y delirantes aventuras de su personaje favorito. Bill Gaines escribía columnas en muchos de sus cómics en las que no temía cuestionar aquellas asociaciones de padres que denunciaban su línea editorial y animaba a que los lectores pensaran por sí mismos. Algo que en una época marcada por la irrupción de la censura del Comics Code y mucho peor, el patriotismo exacerbado del macarcismo, provocó una ola de ataques que muy difícilmente pudo aguantar la redacción de EC, comenzando tras el cierre de la línea de comic books una diáspora de autores y contenidos que a nuestros ojos fue realmente desgarradora. La mencionada línea de la nueva dirección intentó apaciguar estas críticas mostrando el Comics Code en sus portadas, y la conversión de Mad al formato revista en blanco y negro y alejada del Comics Code abrió un nuevo territorio de verdadera libertad de expresión.
Sin embargo, la última propuesta de Bill Gaines y compañía, como sabréis, acabó causando el cierre de la línea de cómics de EC, a la par que Mad se sostendrá como irónica representante de la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos. Como conclusión a este vídeo, ¿qué os podemos decir? Hablar de EC podría darnos para una sección entera en nuestro canal, ya sea por los variadísimos estilos artísticos o bien de la importancia histórica que argumentos como Master Race tuvieron en la historia del cómic norteamericano. Es impresionante cómo una pequeña editorial en muy poco tiempo pudo cambiar tanto las tendencias de su momento y marcar el futuro del medio, propiciando por el camino centenares de imitadores. Sin estos autores no alcanzaríamos a comprender el papel decisivo que los autores de cómics tendrán pasados unos años. Tampoco entenderíamos cómo los superhéroes llegaron a tratar temas más mundanos y visiones críticas de su tiempo, y mucho menos el desarrollo de la página y composición que futuros maestros como Jim Collan desarrollaron durante su reducida y temprana estancia en la legendaria EC. Aún con todos estos jugosos detalles finales, preferimos dejaros descubrir estas maravillas del noveno arte por vuestra cuenta, animándoos a entrar en los terroríficos, fantásticos y crudos mundos que nos ofreció durante más de un lustro esta panda de genios chiflados del cómic. Esperamos desde la siempre atareada redacción de Kirby Crackle que os haya gustado este vídeo, que se aleja de la temática e historia de los anteriores para abordar, en forma de videoensayo, la importancia de Entertaining Comics, y como colofón final os recordamos que podéis adquirir los diferentes ejemplares que habréis visto en el vídeo en la web de Generación X, excelsamente editados por Diabolo. Solo nos queda despedirnos y recordaros que nos gustaría conocer vuestra opinión sobre Master Race, EC Comics y sus maravillosos autores en los comentarios del canal.